Ahí va Malcorra. Nieva sobre montes aquí, no sabes lo que es aquí. Buenos Aires lejos y tú sabes. Quiero El árbitro ver tu Fernando sueño que Pinoza a estás Malcorra. bailando cerca de mí. Ya no quiero sufrir. Bienvenidos a lo que es el tercer video de este canal. Le estoy metiendo ganas. Más que nada a lo que es la primera fecha de la apertura de este año 2026, donde empatamos 0-0. Unión empató 0-0 local contra Platense en un partido que fue bastante igualado, que para mí tiene un sabor agridulce porque tuvimos una clara superioridad en lo que fue todo el partido y gran parte del partido en sí. Platense hizo tiempo todo el partido, el arquero sacaba tarde, se tiraban los jugadores y se quedaban ahí un ratito, tirados un rato. Encima el árbitro, como es cómplice, no agregó mucho en lo que era. Bueno, el primer tiempo puede ser, porque agregó 3 minutos, que es algo, pero en el segundo tiempo para mí se quedó un poco corto con el tiempo agregado. Un partido que fue bastante igualado dentro de los papeles, que para mí Platense era un rival a vencer, que está jugando de local. El primer partido es el debut de esta etapa, de esta parte del año, y que está bueno arrancarlo ganando porque te da un envión distinto. Pero bueno, antes de arrancar más o menos con lo que fue más o menos cada jugador, los titulares, los que entraron, y un poco después lo que es más o menos la conclusión a la que llegué un poco. Me ayudas mucho si le das like y te suscribís, y si no, no pasa nada, pero más que nada eso ayuda para que sea más recomendado por las interacciones. Sin mucho más que decir, vamos a comenzar con el video. Arrancando obviamente desde abajo. Para mí uno que ya de entrada fue figura es Mansilla, que no me acuerdo de ningún jugador que haya llegado y que haya sido sobresaliente en su primer partido. Sacó todo y buscaba bien de arriba, peloteaba bien. Sí tenía que reventar en lo que no lo pensaba. Si reventaba no lo pensaba directamente, o sea, reventaba de una. Y se notó en este partido más que nada, que ya sabíamos un poco, pero se notó demasiado la jerarquía que maneja Mansilla, un arquero increíble. Para mí fue una de las figuras, sacó mucho, cortó mucho centro, las veces que patearon al medio, es cierto, patearon al medio, pero las pudo controlar, no dio rebote nunca, y siempre que buscaba arriba, la verdad que iba bastante bien. Para mí jugó un partido sobresaliente en lo que podía intervenir, que justamente fue lo que dije en el partido pretemporada. Si le das chance, no creo que le hagan goles como el que le hicieron de patear de afuera, que haya un rebote y que la saque, pero si va al arco tiene mucha chance de atajarla, y encima por lo que vimos no da rebote, que es algo bastante positivo para un arquero siempre. Vamos con un lado un poco más complicado, que fueron los centrales, que para mí estuvieron flojos, que cortaron, pero para la salida a la hora de jugar se apuraban un poco. Fassendini tuvo 3 donde la sacaba y la regalaba al rival más que nada, porque la tiraba por el lado en vez de jugar que tenía ponerle, lo podía tener la de blanco capaz que solo, y por ahí buscaba arriba, y eso hacía que la pelota recaiga en un jugador de Platense. Obvio, se entiende, primera fecha, estás de local y con tu gente, la cabeza va a 1000 por hora, pero lo apurado que estuvo el equipo en el primer tiempo no tiene sentido para nada. O sea, mucho pelotazo y poca idea para avanzar con la pelota. Es cierto que los únicos que más o menos podían intentar algo, que fueron jugar un poco con lo que era el equipo, de calmarlos, era de Blanco y Pitón, que buscaban avanzar con cabeza, de no acelerarse tanto. Pero es cierto que en el comienzo más que nada se lo notó demasiado erráticos a los centrales a la hora de seguir jugando. Después cortando, obviamente cortaron bastante, pero es cierto que a la hora de jugar condicionó mucho que muchas pelotas las revienten y que no vayan a ningún lado. Pero eso también va de la mano con que Platense presionó muy bien también, que hay que darle la derecha al otro equipo. Platense en el comienzo del primer tiempo fue muy apabullante en el sentido de ir para adelante y de presionar. Para mí Vargas no estuvo fino, marcó bien, obvio, de su lado, y subía con impronta, pero para mí le faltó más calma a la hora de tirar los centros, porque la mayoría de los centros que tiró fueron cortados
por el arquero, que fue para mí figura de Platense, fue el arquero porque cortó todo lo que podía ser peligroso, lo cortó y nada más. O sea, siento que Vargas un poco en los centros se como que se apuraba un poco, hubo muchas veces que parecía que pateaban al arco con los centros, pero eso también es un problema no tanto de Vargas, sino también de los otros que tiran centro, pero él fue uno de los partícipes. Vamos ya con otro que para mí jugó bien dentro de lo que fue el equipo, que fue de Blanco, que tiene una claridad para subir como para defender increíble. Para mí le faltó que el compañero de arriba lo ayude y lo acompañe un poco más, pero fue con Mancilla y con Pitón los mejores y más regulares por mucha diferencia para mí. A Profini, por ejemplo, vamos ya por lo que es el medio campo, le faltó más presencia en el medio, le faltó, por así decirlo, lo que vimos siempre de él, que es un jugador que marca, que juega, y para mí se lo notó demasiado más apurado para jugar como a los centrales y como a gran parte del equipo en el primer tiempo. Se notó también, lo que yo noté es la importancia que tenía Caramelo en este equipo, que su falta en el medio dejó muchas veces expuesto lo que es el equipo y lo que tenía él como importancia en el equipo. Se notaba demasiado que Caramelo agarraba la pelota, que la calmaba y que jugaba. Creo que eso es algo que va a marcar a los otros que vayan a jugar en su posición y en su lugar ahora que no está más. Y veremos si Porfini puede hacer eso que hacía Caramelo, de agarrar la pelota, calmarla y jugarla, o de hacer un cambio, o de jugar para atrás si es que tiene que jugar para atrás. Pero por ahora, en el primer tiempo más que nada se lo notó demasiado apurado a Rafa, pero esperemos que pueda acomodarse. Vamos con Mauro, que para mí sigue demostrando su sacrificio, que no regaló ninguna pelota y que siempre buscaba al compañero más cómodo para descargar. Si estaba mal acompañado, se nota que el equipo no trabaja y funciona como debería, pero siempre que Mauro juega, rinde. Eso habla demasiado de lo que es un capitán, de lo que es un estandarte en el medio. Para mí es siempre el año pasado y ahora, por ahora, es de lo que más rindió y de lo que más se mantiene. Lo que más constancia tiene para mí en el equipo, el que más constancia tiene es seguramente Pitón. Palacios para mí jugó muy mal a la hora de lo que es volver, porque no marcaba a nadie y menos presionaba, no presionaba casi nada, no presionaba nunca a la hora de volver. Y su influencia ofensiva fue bastante escasa, o sea, pateaba con un defensa encima y decidía para mí mal a la hora de buscar lo mejor para la jugada, y para mí nada que ver con lo que vimos contra Alianza, que fue un Palacios totalmente distinto al que vimos con Platense ayer. Para mí claramente se notó que le faltó algo, no sé si le faltó por ahí un poco más de confianza, pero siento que no se lo notó tan desequilibrante. Cuidó la pelota cuando podía, pero a la hora de jugar, de tener la decisión él, de ver si podía patear o de tirar un centro, de seguir. Hubo una jugada que me acuerdo que tiraron un centro, que la baja le queda a él, pasa a uno, y que podría haber sido un poco más, pero en vez de seguir pateó y se fue 3 metros arriba del arco. Entonces, para mí jugó un mal partido. O sea, para mí jugó un mal partido. Y bueno, Farapane es lo mismo de siempre. Parece que arranca y que después cuando lo ve se queda ahí. O sea, no marca y las decisiones que toman son más de lo mismo. O sea, no es un jugador que sea muy influyente ni tampoco nada. Sí es cierto que estuvo en las jugadas por ahí un poco más importantes, pero es verdad que si ves otro, para mí es otro jugador, es más o menos lo mismo. Siento que le falta algo a Farapane. Le falta. Tarragona no anduvo mal, pero se ganó una amarilla muy pelotuda en el arranque y de ahí quedó condicionado. Igualmente para mí, de los que fueron los delanteros, él fue el que más se sacrificó y de arriba fue el que jugó solo la mayor parte del tiempo. Porque si vamos con Colazo, para mí Colazo no tuvo tanta participación, le faltó más precisión y pelea, más presión y pelea a la hora de jugar, más de ir a buscar la pelota y entre los centrales. Pero parecía que el único que intentaba molestar a los centrales platenses era Tarragona. Para mí Colazo estuvo no presionó al mismo tiempo que presionaba a Tarragona, y eso hacía que pareciera que Tarragona nomás era el único que presionaba, pero para mí era que Colazo presionaba a destiempo, no presionaba al mismo tiempo que Tarragona, y eso muchas veces hace que la presión no sea nada buena. Ahora para el segundo tiempo, más que nada, tengo que decir que para mí los cambios que yo pensé, porque para mí en el primer tiempo hubieron 2 cambios clarísimos y un cambio si querés más, pero para mí hubo 2 cambios que eran claros que se dieron, pero que yo no creí que se dieran como
cómo se iban a dar en el partido, que fue que entre Palavecino y Aguirre, que también después entraron Estigarribia y Bruno, pero los dos primeros, que eran Palavecino y Aguirre, para mí eran indispensables para el segundo tiempo, para ver si podía cambiar algo. Yo siento que los cambios se tuvieron bien. Madelón estuvo bien en que entre Palavecino y que entre Aguirre, pero para mí uno no rindió y el otro, o sea, uno rindió digo, y otro fue más de lo mismo. Para mí, vamos a ir primero con Palavecino. Yo sentía que tenía que entrar para arriba, porque podía cambiar algo, podía denotar un poco más el ritmo, pero no se dio. Y volvió a errar una jugada en el final del partido que podía darnos el 1-0, que serían los 2 puntos que tendríamos de más y que estaríamos a 3 puntos ahora en el arranque. Que siempre, no sé qué pasa con Palavecino, pero la definición que tiene, la definición es horrible y cada vez va peor. Se asoció bien, tuvo la pelota con calma, jugó, pero a la hora de la verdad le falta. Después Aguirre fue un destacado para mí, se mostró más participativo y no se escondía, llegaba siempre hasta el fondo y demostró que es desequilibrante por demás. Puede ser muy importante para mí de cara al torneo si lo aprovecha Madelón, pero para mí Aguirre tiene que tener un poco más de carrera y entró con tiempo y jugó bien y demostró que está hecho para jugar un poco más. Y para mí, bueno, como dije, Palavecino para mí le falta algo, ya sea para definir o para jugar, pero le falta. Y Aguirre entró bastante bien. Ya Estigarribia para mí entró y no tuvo mucha participación en lo que es asociarse, en bajar la pelota, ni mucho menos. Las que pudo bajar la bajó, es cierto, y cuando podía asociarse, lo poco que hacía lo hacía bien, pero no tuvo ninguna jugada para definir como fue en la pretemporada, y eso marca la poca injerencia de los delanteros también. Un poco que los delanteros no tengan ninguna jugada habla de cómo el equipo, en cierto punto, es verdad que para mí generamos todo el partido, pero los centros casi todos fueron cortados. Entonces no esperemos que los 9 hagan goles de nada. O sea, si vos tampoco los nutrís a los 9 para que puedan hacer goles, tampoco podés hacer mucho cambio. Y ya Bruno no tuvo muchos problemas, para mí se recuperó, o sea, recuperó y marcó para soltarla de blanco, pero poco más. O sea, cumplió como siempre. Siempre Bruno jugó a 6-7 puntos. Algún partido te clava un 8, pero naturalmente jugó un partido para cumplir, y como hace siempre. Él es un jugador que cumple demasiado, Bruno. Siento que entró para que se libere un poco más de blanco, y eso fue justamente lo que dio a la última jugada de Palavecino, que fue de blanco, que tira un taco que le queda al centro, que después va al centro y bueno, pues justo le queda Palavecino. Pero después para mí Bruno cumplió. Ya hablando un poco más de lo que fue el partido, yo noté al equipo más lento en el primer tiempo que en el segundo. Dejaba que los de Platense se asocien y que pateen al arco, y no los trababan, no molestaban, por lo menos para que diga, bueno, trabalo, que no patea al arco. Ellos, más que nada lo que eran los centrales, un poco los laterales, lo presionaban todo, lo seguían por ahí al jugador que iba a patear, pero a la hora de patear lo dejaban como patear, no podían trabarlo justo, y eso hacía que muchas veces tengan que intervenir Mancillo. Después para mí Madelón no estuvo mal con los cambios, siendo sincero. Los cambios que hizo son los correctos para mí. Tenía que haber entrado para Palavecino, después que no rinde es otra cosa. Y Aguirre para mí era uno más. Pero yo, desde mi lugar, lo hubiese puesto a Diego, porque su presión y su constancia para dar más podría haber sido distinto a un Tarragona que ya estaba cansado para mí, que se notaba que había trabajado mucho en el primer tiempo y que en el segundo no podía. No estaba siendo tan Tarragona como en el primero. Es verdad que siguió siendo Tarragona, pero un poco más cansado. Y bueno, obviamente el que decide es Leo, así que mucho tampoco puedo decir, pero yo creo que Diego era una oportunidad para ver si podía también cambiar un poco más. Y claramente el técnico de Platense para mí estudió juego de Unión, no, estudió los partidos que venían haciendo, porque para mí en el primer tiempo se notó que más participativo e incisivo a Platense, se notó mucho más con ganas de presionar, y tuvieron sus chances de poder hacer un gol si querían. Para mí se notó demasiado en el primer tiempo que el técnico de Platense estudió el partido, estudió los partidos de Unión, que estudió el juego de Unión. Entonces por eso para mí siento que Platense fue un rival que entendió en su momento y en su lugar lo que podía hacer, que después vamos a ser sinceros, se tiró atrás
y más que nada buscó un contragolpe y si no hacer tiempo para llegar al empate, que siendo sincero, para Platense lo dejamos mejor parado porque es de visitante y porque va a una cancha que para mí es difícil. Nuestra acá en Santa Fe no es muy fácil para los otros equipos que vengan y ganen. Entonces yo siento que Platense vino, hizo el partido que tenía que hacer y se llevó el punto que se tenía que llevar. Nosotros estuvimos más, siento que tuvimos más un balance negativo porque estás de local y porque el rival hizo lo que tenía que hacer y lo logró. Y vos no pudiste hacer nada como para poder cambiar eso. Para mí podríamos haber ganado si tendríamos a ver una jugada o algo, si hubiese cambiado algo. Y para mí deberían haber ganado porque local son puntos que terminan pasando y pesando más de lo de visitante. Porque en el torneo, más que nada, si bien no perder siempre es positivo, al final del torneo, si te faltan 2 puntos, 3 puntos o 1 punto, casi siempre te acordás más de los partidos que perdiste o empataste de local que de los de visitante. ¿Por qué? Porque capaz se dio un partido raro en los de visitante y se pudo haber dado algo que te haga decir, qué partido, cómo lo regalamos, cómo jugamos muy bien, lo otro no. Pero naturalmente eso pasa más en los partidos local, donde vos como estás de local tenés que buscar el partido, tenés que ir a ganarlo. Y siento que este partido, depende de cómo venga en el primer trimestre, ya puede ser el primer semestre. Este partido para mí puede ser una chance de que justamente sean 2 puntos que por ahí hayan dejado en el camino y que puedan doler de cara a lo que sea la definición. Esperemos que hagan mejor las cosas. Se viene el Lanús de visitante. Sabemos que es un equipo que nos cuesta siempre. Y para mí no creo que Madelón cambie mucho el equipo, porque dentro de todo no perdiste, no es que perdimos y que arrancamos mal, pero siento que fuimos superiores y que nos ganamos, que faltó el gol y nada más. Es cierto que por ahí lo que podría cambiar serían algunos jugadores, algunas piezas, pero no creo que cambie mucho más. A mí puede salir Frapane, puede salir capaz que Profini, si se lo piensa un poco, capaz que lo saca Profini. Arriba capaz que haya un cambio también, pero eso también depende del trabajo de semana. Si los que vienen de titular trabajan bien entre la semana, van a ser titulares igual. No creo que saca Palacios, que Palacios sabemos lo que puede llegar a dar. Frapane sabemos que es un fetiche del Leo, que para mí le falta, pero bueno, es un fetiche. Y sabemos que por ahí hay jugadores que pueden dar un poco más. Pero bueno, esperemos que ya el siguiente video sea con una victoria, que sea con un partido que para mí va a ser complicadísimo, Lanús. Pero bueno, esperemos que se dé un partido que podamos ganar o que podamos por lo menos empatar, que te dé un envión, porque para mí haber ganado, si hoy hubiésemos ganado, ayer hubiésemos ganado, digo, para mí hubiese sido distinto de cara a lo que es el encarar el torneo. Encararse el torneo con otra cara, con otras ganas. No tengo mucho más que decir. Muchas gracias por ver el video si ya estás acá. Y nada, nos vemos en el próximo video. Chao. Número suplentes de Unión, Lavallén, Brullet, Zapata, Mazzoni y Pérez Lindo. ¡Cayó!